Soy el doctor Horacio Difonso y en esta clase me voy a referir al diagnóstico y el tratamiento de las hipocalcemias. Los objetivos de esta clase van a ser analizar las causas más comunes de hipocalcemia, revisar sus manifestaciones clínicas y puntualizar las medidas terapéuticas de los estados hipocalcémicos. Vamos a comenzar enunciando una serie de casos clínicos ejemplificadores de la mayoría de las causas de hipocalcemia que vemos en la práctica. Primer caso, una mujer de 25 años de edad ingresa al servicio de emergencias por excitación psicomotriz, taquipnea y tetania. Segundo caso, una mujer de 46 años de edad es intervenida quirúrgicamente por un hiperparatiroidismo primario, efectuándose la extirpación de 2 glándulas paratiroides. A las 20 horas del posoperatorio presenta síndrome confusional, convulsiones e hipocalcemia. Tercer caso, una mujer de 75 años con antecedentes de hipotiroidismo e hipoparatiroidismo de años de evolución, presenta demencia, parkinsonismo y episodios de convulsiones, detectándose hipocalcemia. Cuarto caso, un varón de 35 años de edad, HIV positivo, con un linfoma de tipo Burkitt, recibe tratamiento quimioterápico, su primer ciclo. A las 48 horas del mismo presenta cuadro de tetania, hipocalcemia, hiperuricemia e insuficiencia renal aguda. El último caso, un paciente con sepsis grave, internado en terapia intensiva desde hace 10 días y bajo asistencia respiratoria mecánica, presenta calcemia de 7.5 mg por decilitro, sin manifestaciones clínicas vinculables a la hipocalcemia. De un modo general podemos decir que la hipocalcemia puede ser un trastorno asintomático, y esto ocurre generalmente cuando es una hipocalcemia crónica. Y en el otro extremo puede la hipocalcemia ocasionar cuadros con riesgo de muerte, generalmente cuando es aguda, y el riesgo de muerte habitualmente vinculado con la posibilidad de graves arritmias ventriculares. Bueno, la definición de hipocalcemia es, por supuesto, disminución de la calcemia por debajo de sus valores normales, ya sea calcemia total o de calcio iónico, y hay que consignar que la corrección a los valores de albúmina, que siempre debemos hacer cuando nos manejamos con calcemia total, no es fiable en los casos de alteración significativa del pH. En ese caso, siempre es más fidedigno manejarnos, si disponemos de la determinación, con calcio iónico. Hay básicamente 4 mecanismos por los cuales podemos tener hipocalcemia con manifestaciones vinculadas a este trastorno electrolítico. Puede ser por trastornos de la paratiroides, por trastornos de la vitamina D, por disminución del calcio iónico o por depósitos tisulares, sobre todo en casos de hiperfosfatemia. Las causas, la severidad y el enfoque de los pacientes con hipocalcemia van a ser diferentes, ya sea que se trate de pacientes ambulatorios o hipocalcemia que se desarrolla en pacientes internados. ¿Cuáles son entonces las causas más frecuentes de hipocalcemia? En primer lugar vamos a enumerar aquellas situaciones de hipocalcemia que cursan con paratormona sérica baja. Y aquí encontramos los hipoparatiroidismos, el hipoparatiroidismo postquirúrgico, que puede ser transitorio o permanente, y postquirúrgico se refiere a cirugía de paratiroides o cirugía radical de tiroides con extirpación o lesión de las glándulas paratiroides. Los casos no quirúrgicos de hipoparatiroidismos autoinmunes, que también pueden ser transitorios o permanentes. Casos de secundarios a radioterapia en el cuello, con efectos sobre las glándulas paratiroides. La frecuente hipocalcemia secundaria a estados de hipomagnesemia, que pueden en realidad cursar con PTH normal o baja, y pueden ser causados por síndromes de malabsorción, por alcoholismo crónico, por el uso de diuréticos, por el uso de algunas drogas como los aminoglucósidos, que son causa de hipomagnesemia. Enfermedades por depósito o infiltración de las paratiroides, sobre todo neoplásicas o granulomatosas, y algunos hipoparatiroidismos por causas genéticas. Las hipocalcemias que cursan con paratormona sérica elevada son un grupo
bastante numeroso y muy diferente entre sí, entre esas causas, y allí encontramos el déficit de vitamina D, los pacientes con insuficiencia renal crónica generalmente avanzada, los pacientes con hiperfosfatemia, lo más frecuente en la práctica es secundaria a síndrome de lisis tumoral, los pacientes con metástasis osteoblásticas, importantes, sobre todo estos podemos verlo en el cáncer de próstata, el pseudo-hipoparatiroidismo, los pacientes con enfermedades agudas y graves, generalmente en unidades críticas, que pueden tener hipocalcemias habitualmente sin mayor traducción clínica, los pacientes que son sometidos a cirugía mayor y transfusiones de grandes volúmenes de reposición de sangre, algunos casos de pancreatitis aguda grave, que luego de los primeros días pueden desarrollar hipocalcemia, y pacientes que han recibido algunas drogas que bajan el calcio, como los bifosfonatos, los quelantes del calcio, el sinacalcet, el foscarnet, algunas sales de gadolinio que causan en realidad pseudohipocalcemia, y pacientes que han recibido quimioterapia y desarrollan lisis tumoral y la posibilidad de tener hiperfosfatemia con hipocalcemia. En los casos de hipoparatiroidismo debemos tener siempre en cuenta la posibilidad de que el hipoparatiroidismo sea de origen autoinmune y que forme parte de una poliendocrinopatía, de las cuales hay 4 grupos. Fíjense que el síndrome poliglandular autoinmune tipo 1 y el tipo 3 comprenden entre sus manifestaciones al hipoparatiroidismo. Y el tipo 4 también puede tener hipoparatiroidismo y son síndromes que no cumplen los criterios para diagnosticar los 3 primeros grupos de poliendocrinopatías autoinmunes. En pacientes ambulatorios y en atención primaria, la causa más común de hipocalcemia es el déficit de vitamina D. Como sabemos, el déficit de vitamina D es bastante prevalente en las poblaciones urbanas sobre todo, aunque la mayoría de ellos en realidad no cursan con hipocalcemia. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes de los estados de hipocalcemia? Bueno, acá lo podemos dividir en manifestaciones agudas y manifestaciones crónicas. Dentro de las manifestaciones agudas, lo más conocido es la posibilidad de tener accesos de tetania con sobre todo los espasmos carpopedales o faciales. Son frecuentes las parestesias y los calambres, menos frecuente pero mucho más grave la posibilidad de tener la linguoespasmo, las convulsiones, hipotensión arterial, la prolongación de intervalo QT y sus potenciales consecuencias de arritmia, sobre todo formas de taquicardia ventricular, contorsión de puntas, la disfunción miocárdica, como mencionamos, la posibilidad de arritmias, puede observarse edema de papila y trastornos neurológicos que pueden constar de síndrome confusional agudo o cuadros similares a la psicosis. Dentro de las manifestaciones crónicas, los pacientes con hipocalcemias crónicas pueden tener síndromes extrapiramidales y cuadros muy similares al Parkinson o al parkinsonismo, pueden cursar con demencia, pueden tener en las imágenes calcificaciones en los ganglios basales y a veces puede observarse catarata subcapsular en el examen físico. La presencia de demencia con calcificación en ganglios basales, habitualmente asociada a hipocalcemia, es conocida como el síndrome de Farr. En esta diapositiva vemos 2 fotografías de los típicos espasmos del carpo, de espasmos de las manos, que pueden ser espontáneos o desencadenados con maniobras provocadoras de isquemia en el territorio del miembro superior. En esta otra diapositiva vemos un trazado electrocardiográfico donde lo que más resalta es una evidente prolongación del QT, que es el signo electrocardiográfico más constante y más frecuente de la hipocalcemia y que puede derivar, como mencionamos, en arritmias ventriculares graves. En la foto de la derecha vemos un típico espasmo de carpo, desencadenado seguramente mediante el manguito de tensión arterial por encima de la tensión arterial sistólica, provocando isquemia distal, lo cual facilita la presentación del espasmo vinculado a la hipocalcemia. Este signo entonces es conocido como el signo de Trousseau. Fíjense
que fue descrito hace muchos años por Trousseau, y lo podemos buscar colocando el manguito de presión, subiendo la tensión arterial por encima de la sistólica, y por isquemia se desencadena el típico espasmo del carpo que lleva a producir la conocida mano de partero. El otro signo semiológico clásico que debemos buscar, aunque es menos constante que el de Trousseau, vinculado con la hipocalcemia, es el signo de Schwostek, que se busca con percusiones de la parte proximal del maxilar inferior, justo por delante del trago, lo cual, cuando es positivo, provoca contracciones de los músculos faciales homolaterales al sitio estimulado. Recordamos una vez más las manifestaciones electrocardiográficas, básicamente la prolongación del intervalo QT y el intervalo QT corregido a la frecuencia cardíaca, y las recordamos porque puede dar lugar al desarrollo de arritmias ventriculares potencialmente muy graves. Y la arritmia ventricular que más se vincula con estados de QT prolongado, provocados por hipocalcemia o por otras causas, es una forma de taquicardia ventricular llamada taquicardia ventricular con torsión de puntas, como se observa en este trazado electrocardiográfico, donde se ve que los QRS, la punta del QRS a veces está para arriba, a veces está para abajo en forma alternada. Es una arritmia relativamente fácil de reconocer y que puede ser muy grave y potencial causa de muerte. Repito que esta arritmia taquicardia ventricular con torsión de puntas es característica del estado de QT prolongado, entre ellos la hipocalcemia, pero también se puede ver en otras situaciones que prolongan el QT, no vinculadas a hipocalcemia. En esta diapositiva podemos ver en el cuadro de una publicación del año 2008, podemos ver que se pueden dividir las causas de hipocalcemia en comunes. Allí están básicamente las que se vinculan con déficit de vitamina D y con hipoparatiroidismo y con enfermedad renal crónica. Las formas raras, resistencia a la hormona paratiroidea o a la vitamina D, situaciones de hipomagnesemia, que en realidad no son tan raras, y las metástasis blásticas o escleróticas múltiples. Y una miscelánea, como el llamado síndrome de hueso hambriento, después de paratiroidectomía o de... ¿Cuáles son los datos de laboratorio principales que nos sirven para evaluar una hipocalcemia? Bueno, en esta diapositiva vemos que básicamente con el dosaje de paratormona, de fosfatemia y de vitamina D, recomendándose en general el dosaje de 25 de hidroxivitamina D, podemos diferenciar entre las principales causas de hipocalcemia. Fíjense que en el hipoparatiroidismo, obviamente la paratormona plasmática está baja, el fósforo elevado, y los niveles de 25 hidroxivitamina D son normales. En el caso de la deficiencia de vitamina D, la paratormona va a estar alta, el fósforo puede estar normal o bajo, y básicamente la vitamina D2 va a estar baja. En los casos de enfermedad renal crónica, la PTH habitualmente está elevada, el fósforo está elevado y los niveles de vitamina D suelen estar normales. En situaciones menos frecuentes, como la resistencia a la acción de la paratormona, el llamado pseudo hipoparatiroidismo, los niveles de PTH están elevados, al igual que los niveles de fósforo, y los niveles de 25 hidroxivitamina D son normales. Podemos establecer un algoritmo de laboratorio para el diagnóstico diferencial de las hipocalcemias, obviamente después de una prolija y completa evaluación clínica. Y este algoritmo de laboratorio comienza por el dosaje de PTH sérica. Fíjense, si la PTH sérica está baja o en límites normales, debemos ver cómo está la magnesemia. Si el magnesio plasmático está bajo, diagnosticamos deficiencia de magnesio, hipomagnesemia, y buscaremos sus causas. De lo contrario, si el magnesio está normal y la PTH plasmática estaba baja o en límites normales bajos, diagnosticaremos probablemente un hipoparatiroidismo y mucho más raramente un trastorno de los sensores sensibles al calcio. Por el otro lado, si la PTH plasmática está elevada, lo primero que tenemos que ver es cómo está la función renal. Si la urea y la creatinina y el filtrado glomerular están elevados, diagnosticamos insuficiencia renal.
Por lo contrario, si no tenemos insuficiencia renal, debemos ver cómo están los niveles plasmáticos de 25-hidroxivitamina D. Si están bajos, vamos a arribar al diagnóstico de deficiencia de vitamina D y buscaremos sus causas. Y si están normales, seguramente estamos en presencia de un raro pseudo hipoparatiroidismo. Una situación especial de hipocalcemia que puede ser severa y grave es el llamado síndrome del hueso hambriento. Este síndrome se produce habitualmente en el postoperatorio de cirugías por hiperparatiroidismo. Más raramente se puede presentar luego de tiroidectomías radicales, habitualmente por hipertiroidismo, o al comienzo del uso de estrógenos en cáncer de próstata y metástasis óseas blásticas múltiples. En estos casos, la hipocalcemia suele ser severa y persistente, se acompaña habitualmente de hipofosfatemia y de hipomagnesemia, cursa con paratormona plasmática baja, normal o elevada, de manera tal que el dosaje de PTH no nos es demasiado útil en el diagnóstico, y es importante consignar que puede ser prolongado. Hay casos de duración de hasta 3 meses con hipocalcemias persistentes. Fíjense en este gráfico, este síndrome del hueso hambriento habitualmente se produce en las primeras 24 o máximo 48 horas después de una paratiroidectomía. Allí se ve los descensos más abruptos de la calcemia. Después de las 48 horas en general se estabiliza y aunque, como dijimos, puede durar bastante tiempo, habitualmente no sigue descendiendo la calcemia como tan abruptamente lo hace en las primeras 24 horas luego de la cirugía. Vamos a consignar ahora las principales medidas terapéuticas para el tratamiento de la hipocalcemia y el reemplazo del calcio. Están particularmente sistematizadas justamente en las hipocalcemias agudas posteriores a la paratiroidectomía. Se recomienda comenzar con calcio oral 2 a 4 gramos por día en cuanto el paciente pueda ingerir. En casos de hipocalcemia sintomática o con calcemias menores a 7.5 miligramos por decilitro, la recomendación es administrar 1 a 2 gramos de gluconato de calcio, que constituyen 90 a 180 miligramos de calcio elemental, diluidos en 100 a 200 mililitros de dextrosa al 5% o solución fisiológica por vía intravenosa en una duración de infusión de 20 minutos a 1 hora. La infusión de gluconato de calcio elemental de 1 miligramo por mililitro, esa es la dilución recomendada, en dextrosa o solución fisiológica, o sea 100 mililitros de gluconato de calcio al 10% en 1 litro de solución. Se comienza con 50 mililitros por hora, que son 50 miligramos por hora. Si lo administramos en dosificación por kilogramo de peso, es de 1 a 3 miligramos de calcio elemental por hora. Debe administrarse siempre magnesio cuando uno repone calcio. Y se comienza con la administración de vitamina D en forma de calcitriol a razón de 4 microgramos por día. En esta diapositiva resumimos las formas de administrar calcio. En la parte superior vemos las formas endovenosas, habitualmente en forma de gluconato de calcio, como mencionamos anteriormente, sea en una administración o en una administración de una infusión de 24 horas. Las formas de suplemento oral de calcio, hay distintas sales como el carbonato y el citrato de calcio. En nuestro medio se utiliza más el carbonato de calcio. Allí figuran las dosis habituales y los efectos adversos más frecuentes. Y la forma de administrar suplementos de vitamina D, que la recomendada habitualmente es la vitamina D3 o calcitriol en las dosis que figuran allí. Por último, retomamos los casos clínicos enunciados al comienzo. Recordamos el primer caso, una mujer de 25 años que ingresa a un servicio de emergencias por excitación psicomotriz, taquipnea y tetania. Habitualmente estos casos están relacionados con trastornos psiquiátricos y con un cuadro de hiperventilación que provoca hipocapnia y disminución del calcio iónico y tetania. Generalmente se solucionan con la mejoría del cuadro de excitación psicomotriz y muchas veces se continúa empleando la técnica de respirar dentro de una bolsa para producir un aumento de la PCO2, disminuirla entonces la hipocapnia, la alcalosis respiratoria y terminar con el cuadro de tetania. El segundo caso,
una mujer de 46 años que es intervenida quirúrgicamente por un hiperparatiroidismo y a las 20 horas del posoperatorio presenta síndrome confusional, convulsiones e hipocalcemia. Bueno, este es un caso bastante típico que antes de las primeras 24 horas del posoperatorio se produce una hipocalcemia habitualmente severa, seguramente por el síndrome de hueso hambriento. Estos casos, como dijimos, requieren altas dosis habitualmente de calcio por vía intravenosa, además de altas dosis de vitamina D3 por boca y pueden durar bastante. El tercer caso, la mujer más añosa de 75 años con antecedentes de hipotiroidismo y de hipoparatiroidismo que presenta demencia, parkinsonismo y episodios de convulsiones, detectándose hipocalcemia. Bueno, es un caso bastante paradigmático de los casos de hipocalcemia crónica con parkinsonismo y demencia y convulsiones que habitualmente se asocian con la presencia de calcificaciones en los núcleos de la base y es conocido como el síndrome de Farr. El otro caso es un varón de 35 años de edad, HIV positivo, que tiene un linfoma de alto grado de agresividad, como el linfoma de tipo Burkitt, que después del primer ciclo de quimioterapia presenta tetania, hipocalcemia, hiperuricemia e insuficiencia renal aguda. Representa un caso bastante típico de síndrome de lisis tumoral luego de la quimioterapia generalmente agresiva de un linfoma o de un trastorno linfoproliferativo también agresivo. Y el último caso, la paciente con sepsis grave, internada en terapia intensiva de hace 10 días bajo asistencia respiratoria mecánica, que presenta una calcemia por laboratorio descendida, pero no tiene manifestaciones clínicas. Bueno, es un caso bastante frecuente que representa esas hipocalcemias que se ven en pacientes graves, pacientes de terapia intensiva, generalmente pacientes con sepsis, y que en la mayoría de los casos es asintomática y que muchas veces no requiere corrección.